Pero antes estrenamos nuevos segmentos puestos para la tecnología con Gino Villarini de Aeronet y mi gran amigo, el primero que me puso a hablar en un podcast, José Izquierdo. Eso, me puso a hablar inglés, English, en un podcast. Eso y mucho más en la segunda hora de Puestos para la Mañana, que comienza ahora. Amigos, regresamos. Estamos aquí en esta segunda hora. Mira, yo sabía, porque es que no sé cómo hacer esto. Mira aquí, perdón. Ahí. Arregla esa cámara. Gracias por estar con nosotros y continuamos aquí en esta edición de Puestos para la Mañana de hoy, miércoles 28 de agosto. Estamos estrenando sección nueva. Nosotros le habíamos dicho que íbamos a estar implementando cositas poco a poco y recibiendo también feedback de ustedes y cambiándole la dinámica a lo que se habla por la mañana, traer otros temas que otros programas y otros espacios no están cubriendo. Y que no pueden. También, por otras razones. Exacto. Pero, pues, nada, no vamos a decirla al aire. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos. Así que hoy comenzamos esta sección, Puestos para la Tecnología, y que está con nosotros Gino Villarini de Aeronet, el más que manda. El más que manda. Muy buenos días, muchachos, y es un honor, ¿verdad?, para mí estar aquí compartiendo este estudio con ustedes y con sus radioescuchas junto aquí a José Izquierdo, colaborador de tecnología. José Izquierdo, que fue el que te puso a hablar inglés en un podcast. ¿Verdad? Yo creo que las primeras experiencias tuyas, como Claro. que radiales podcast, fue con... En efecto. Con nosotros, O sea, con nuestro antiguo podcast. Hago la historia larga, corta. Sí. José Izquierdo, junto a dos grandes amigos de nosotros, Ricardo Alfaro y Jerry Calderón, fundaron un podcast de tecnología en el 2005. 2005. Ah, wow. El primer podcast de Trendsetter. tecnología. Yo creo que el primer Puerto podcast de tecnología en Puerto Rico, probablemente el primer podcast de tecnología en Latinoamérica. De hecho, todavía, yo tengo todavía los videos. existe, lo puedes buscar, se llama 19 años iWannabe. atrás. Tengo los videos. Se llamaba The iWannabe. Están los récords por ahí. Sí, tengo los videos, Y todavía tengo lo los pueden tickets, tengo los escuchar. tickets, sí. Y recuerden que se llamaba podcast porque eran para el iPod. Y literal, uno tenía que ir a iTunes y buscarlo. Era una cosa bien bizarra. Tenías que conectar el podcast a la computadora, bajar el episodio y entonces escucharlo. O sea, broadcast y iPod. Escuché esto hace recientemente que a la gente ya se está olvidando de dónde viene El nombre el término de sí, podcast. correcto. Entonces, de antes el tiempo pasa demasiado rápido. Y entonces Jerry, Ricardo y José estuvieron haciendo iWannabes como por un año y yo era como un groupie y me invitaron a una vez y me invitaron dos veces y de momento dije, yo soy el cuarto iWannabe. Se atornilló en el estudio. Me atornillé y aquí estoy. Se atornilló el estudio, hablando en inglés. No, y de hecho, de ese podcast, no solo es que nace este tema de radio, de ese podcast también nace mi negocio, porque yo fundo la empresa originalmente con Ricardo Alfaro, que era uno de, ¿verdad? Y Ricardo era el ingeniero, el programador, el que traía lo técnico. Yo pues soy el que hablo mucho. Pero bueno, para que tú veas las vueltas que da la vida, y aquí estamos, obviamente presentado por Aeronet. Y qué bueno que estén aquí los dos para hablar de temas importantes. O sea, porque la tecnología no solo es para los geeks y para los nerds. Claro. O sea, la tecnología la tenemos en todos los días y cada vez más hay más gente adoptando la tecnología. Bueno, Así pues suficiente introducción, hablemos de los temas. Ayer yo toqué este tema superficialmente y es el arresto del creador y CEO de Telegram. Él se llama Pavel Durov. Pavel Durov. Lo arrestaron en París luego de que la justicia francesa emitiera una orden de arresto porque aparentemente hay unas investigaciones que tienen que ver con el uso de Telegram para narcotráfico, trata humana, pornografía infantil y que la justicia francesa había hecho varias solicitudes a Telegram a que colaborara, a entregar información. Todas esas solicitudes fueron ignoradas y al tocar el suelo francés pues fue puesto en arresto. Entiendo que hoy lo tendrían que soltar si no le presentaban acusación. Había algo de que eran 96 horas que iban a tenerlo en detención. Arrestado y creo que se vencían hoy por la tarde, algo así. Y quiero aprovechar antes de ustedes hacer una aclaración. Yo había dicho que aunque Pavel es ruso, él ya no está basado en Rusia. Él está basado en los Emiratos Árabes Unidos. Okay. Él huyó de Rusia al comienzo de la guerra de la invasión rusa-ucrania, en parte porque era legal. El gobierno de Vladimir ¿Lo estaba Putin persiguiendo? no le quería pedir información. O sea, quería como que darle información de los usuarios de Ucrania que estaban en Telegram, etcétera, etcétera. Entonces, y él está viviendo en los Emiratos Árabes Unidos bajo la protección del sultán, del jeque. del que manda. De hecho, el jeque está molesto con Macron. Para por arrestarle al chisme. pana. Sí, por arrestarle al pana. Así que ese es el contexto. Bueno, pues, José o Gino, no sé quién quiere empezar. ¿Por qué Telegram se ha convertido en un lugar donde se puede hablar de trata humana y de... Pues mira, lo que pasa con Telegram es que a diferencia... Bueno, creo que también ahora WhatsApp tiene esa función y
uno normalmente piensa en estos apps como para yo escribirle un mensajito a Luis, a Gino y eso, pero una cosa que destaca a Telegram de muchas de tus otras aplicaciones es que también funciona como tipo red social en la manera que tú puedes tener unos grupos de hasta creo que son 200,000 personas. Hemos visto varios políticos que están haciendo eso en Puerto Rico. Exactamente. Bueno, para distribuir mensajes y comunicados, whatever. Pero en este caso, lo que está pasando con el caso de Telegram es que en estos grupos se está diseminando child pornography, se está, ¿cómo se dice? Información antisemita, todo este tipo de información que es controversial. Entonces, el problema que está teniendo el CEO es que estas comunicaciones son open, o sea, no están encriptadas. Que, pues, a diferencia de un mensaje one-to-one, pues, tú puedes encriptarlo. En estos group messages, no. Y el approach que este CEO ha tenido en este tema de la mensajería es que ellos están completamente hands-off. Sí, que no supervisan ni censuran, por decirlo así. Exactamente. Los contenidos de los mensajes. Todo lo que entra por ahí es... Y ahí se cuela un par de títeres y cosas. Exactamente. Entonces, obviamente los gobiernos pues están bien pendientes a esto y le han hecho varios requests como que either de takedown para que eliminen esa información o que provean información detallada de quién es el que está enviando esto. Y él como que, ¿qué? Nah. Bye, nos vemos. O sea, entonces ahí es que viene la controversia de este tipo hay que arrestarlo, hay que nos tiene que dar contestaciones porque estamos hablando que son issues pues, globales. Más sin embargo, en un comunicado de prensa que hizo Telegram oficial, ¿verdad? Dado al arresto de su CEO, ellos expresaron de que ellos siguen las regulaciones de la Unión Europea en base a diseminación de contenido y de todo esto. Pero qué tan real es eso, pues no sabemos. Sí, yo recuerdo hace varios años, Gino, y me corregirás, pero hubo un issue similar con Facebook y con WhatsApp, que el gobierno de Estados Unidos le estaba pidiendo información, y entonces pues ellos se la dieron, y después se le relucir que no habían divulgado a los usuarios que habían dado información, etcétera. Esto es como un tema recurrente en este tipo de aplicación de mensajería. Pues claro, acuérdate que estas aplicaciones, las que son encriptadas o no encriptadas, las que tú piensas que son encriptadas, pues todo el mundo lo usa para comunicarse y muchas veces el usuario no está al tanto de qué tan secreta es esa comunicación. Pueden pensar que están asegurados, que la información que están compartiendo más nadie la va a ver, pero está bien lejos de la realidad. Todas estas compañías, de cierta manera, pues tienen algún tipo de observación, digamos, sobre esas comunicaciones y de requerirlo a la ley, dependiendo de la jurisdicción donde estén en el país, pues están obligados a compartir esa información con el gobierno. Sí, y entiendo que parte del problema que Telegram lo hace diferente a otras es que Telegram no tiene una división en la empresa dedicada a contestar ese tipo de pedidos de los gobiernos de todo el planeta, ¿no? Y, por ejemplo, pues me consta que en Facebook, en Meta, hay una oficina completa de gente que su trabajo es contestar estos supinas, estos requerimientos de información de distintos gobiernos. Claro, hay gobiernos y hay gobiernos. Hay gobiernos que no respetan pues, los derechos humanos, no respetan las libertades individuales y probablemente estas compañías no quieren colaborar con esos gobiernos, pero el gobierno francés no es uno de esos gobiernos. Así que es un poco complicado e interesante. Por otro lado, también he visto reacciones de Elon Musk y de otras personas que tienden a ser un poquito más hacia la derecha en la discusión en redes sociales, de que aquí están buscando censurar a Telegram. ¿Está el gobierno de Emmanuel Macron de Francia censurando la libertad de expresión? Por lo menos Macron dice que esto no es un hit político ni nada. Yo creo que es más un tema de seguridad en general. Y esto pues aplicaría pues para todas las redes, pero... El detalle es que, por lo menos lo que leí, la acusación que se le está o que se planifica hacer contra esta persona es de que de cierta manera es cómplice de todos estos sucesos criminales porque no actuar, pues... Para no actuar es complicidad. Así que yo no soy experto legal en ninguno de estos temas, mucho menos la justicia francesa. Claro. Pero puede hacer algún tipo de sentido. Pero si se están cometiendo delitos en la jurisdicción de Francia, delitos de trata humana, de pornografía infantil, de narcotráfico, pues la justicia francesa... Sí, tiene derecho a buscarlo y a pedir información. Oye, han mencionado la palabra encriptar muchas veces. Y quizás personas que nos están escuchando por radio... Definimos. Dicen, ¿qué es eso? De hecho, un fun fact... la palabra encriptada fue famosa en Puerto Rico por el chat de Telegram. Por el chat de Telegram. El famoso chat de Telegram, porque parte de la teoría detrás de todo esto es que el gobierno, Ricardo Rosselló y su gobierno, estaba en Telegram porque era encriptado y porque era supuestamente seguro y podía evitar la divulgación de la información fuera de allí, pero pues... No contaban que divulgaron información porque la imprimieron. Le un screenshot. El que tenía la llave de inscripción le tomó fotos. La bajó y la envió por ahí para abajo. Usaron un método old school. Así mismo es. Entonces,
¿qué significa la palabra encriptar? En palabras sencillas para que la gente Pues mira, entienda. cuando tú encriptas o cifras algo es cuando utilizando pues código de computadora, por decirlo así, tú la información que tú normalmente te escribiría, que yo te enviaría a ti, Sí. la conviertes de una manera que si tú no tienes la llave para abrir la recibir puerta. esa información, pues el que está viendo desde afuera lo que ve es un montón de basura. Ok. O sea, no ve el mensaje como tal. Es seguro, una comunicación segura. Ok. En el caso de Telegram, by default, todas las comunicaciones son abiertas. Que si tú tienes un hacker o alguien por ahí velando la huida pendiente, va a ver lo que está pasando ahí, a menos que el usuario tome una acción particular y diga, no, espérate, yo quiero que mis mensajes sean encriptados. Y eso solamente aplica para los mensajes de mí hacia ti. No los canales ni los canales, Ok. ni los group Ni los chats group chats. tienen esa funcionalidad. Es interesante porque las personas que utilizan el Internet es básicamente algo de nuestro diario, Ujú. pero la gran mayoría de esas comunicaciones o de ese uso que tú tienes en el Internet es muy fácilmente puede ser observado por terceras Sí. personas que tengan el conocimiento. O sea, que no necesariamente que tú estés en tu teléfono o en tu computadora, significa que lo que estás haciendo ahí Es anónimo. es anónimo o, Claro. o lo estás haciendo y nadie lo pudiese observar. Sí, y definitivamente, y de hecho, las autoridades tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, cada vez más con este tipo de crímenes o sospechas de que se están cometiendo crímenes, particularmente con el tema de la pornografía infantil, tienen acceso a los teléfonos, o sea, como que ya todas las compañías en Puerto Rico y Estados Unidos, o sea, te piden un supina y pues tienes que entregar la Tienes información. que pasar la información. Es ley, básicamente. ley, Nosotros sí. como operadores de ¿Verdad? servicio de Internet aquí en Puerto Rico nos recibimos pedidos de Departamento de Justicia Federal y estatal mensualmente. O sea, eso te iba a preguntar, como Sí. dueño de una compañía de telecomunicaciones, de internet, Aeronet recibe regularmente Sí. pedidos de información Sí, regularmente. de las autoridades locales y federales. Exactamente. Y Sí. ustedes simplemente no hay otra opción que Sí, porque comprar. es una ley Se- federal. Se provee esa información porque parte de tú operar como proveedor de servicio de Internet es que tienes que acceder a estos pedidos. Tío, yo recuerdo un caso famoso ¿te acuerdas? El ex secretario de la Gobernación, ex director de Puerto, Víctor Suárez, que un día en la mañana nos levantamos que agentes del FBI estaban allanando la residencia en Calley de su ex esposa y sus hijos en una investigación de pornografía infantil, y resultó que ellos tenían el Wi-Fi router de su casa abierto y quien estaba usando ese Wi-Fi era el vecino. Para cometer los delitos de pornografía Fechoría, infantil, sí, sí. y amanecieron allí unos agentes del FBI y resultó porque pues no le tenía password. Sí, o sea, de hecho, No le tenía paso al sí, router. así que es literal. importante ponerle password. Moraleja. Moraleja. Sí. Moraleja. Es importante ponerle password al Wi-Fi. Y si usted tiene, debería considerarlo. Nosotros siempre lo recomendamos. Cámbiese Aeronet, ¿verdad? Pero El mejor y más confiable internet de y Puerto Rico. tienen Wi-Fi, tienen un mesh que está bien bueno. Y te viene ya integrado. Y Y con password. Y lo bueno de ese mesh es que te hacen el mantenimiento remoto. Tú si tienes un problema, tú llamas, no te Sí, contesta sí, y te sí. resuelven. No tienes ni que ir a tu casa. Así que es importante eso. Oye, ¿qué pasó con Zuckerberg? ¿O qué está pasando con Zuckerberg? Internet. Bueno, aparte del recorte que tienen ahora, como que... Yo no entiendo, sé. yo no entiendo. O sea, como que ellos llegan como a cierta edad y se ponen así. Sí, y con cadenas. Yo lo he visto con cadenones Sí, y todas esas como cosas que- como que títeres. Yo no entendí esa parte, pero bueno, es parte de... ¿Tú te vas a poner cadena, Luis? Esa No, modalidad. pero a lo mejor me pongo a practicar las artes marciales esas que él está practicando. sí, ¿Tú viste que- Eso es saludable. Sí, ¿verdad? porque eso es es como... productivo. Lo que pasa es que estoy seguro que el que lo entrena para las artes marciales cobra lo que yo cobro en un mes, Sí, lo cobra sí, por sí, hora, sí, estoy sí, seguro, sí. pero bueno. Ok, so Mark Zuckerberg le contestó una carta a los republicanos en el Congreso que está investigando todo este tema de cómo el gobierno federal Censura, las redes censura. sociales, etcétera. ¿Y qué fue lo que él contestó? Porque se ha creado toda una controversia con el asunto. Básicamente, él expresó que había accedido a ciertos pedidos del gobierno demócrata, de Biden, para censurar cierto tipo de información durante la pandemia. Ah, esto con las vacunas Exacto. y todas esas cosas. Ok. Por la línea de que había un contenido de bulo o que estaba promoviendo información falsa. Pero ahora en este documento él está indicando de que con la información que tenemos ahora, él Hubiese como que tomado una hubiese decisión, tomado una decisión diferente distinta. en ese aspecto. Oye, pero ahí es interesante porque, digamos, hablábamos antes sobre la ley o los requerimientos de compañías de internet o proveedores de internet, pero esto no aplica a las redes sociales como No, tal. no, porque Porque es como si fuera contenido. Esto Claro, es es contenido que Ah. no es criminal. Claro. Es contenido más humorístico, Sí. digamos, o de información incorrecta, o para alguna persona puede ser correcta, para otra no. Claro. Así que yo me imagino que, o sea,
la Casa Blanca cogió el teléfono y llamó a Mr. Zuckerberg. Vi ahí que están diciendo que... Los tenedores. Los tenedores, se los tenedores, el video de los tenedores, ese tipo de cosas. Me imagino que entonces, obviamente, o sea, una compañía recibe una petición como esta, pues se van a sentir amenazados, ¿no? O sea, no amenazados, pero coartados en que tú mames esa información. Claro, porque no es un tema como que se está llevando a cabo, publicando contenido criminal. No es se está simplemente metiendo free delito. speech. A mí me dio la gana de decir que esto que está aquí atrás no es azul, que es amarillo. Y entonces, pues, el gobierno de Biden dice, no, eso es azul, quítame eso de ahí. Entonces, pues, ya entramos en un tema de censura como tal. Y es complicado. Y al final del día, digamos, o sea, las plataformas y las redes sociales, pues los dueños son los de las redes sociales. Claro. O sea, el dueño es o sea, Sí, Mr. ellos Zuckerberg. tienen el derecho de... Él tiene el derecho. O sea, es decir, si Mr. Zuckerberg no quiere que ese contenido esté, pues se van a inventar de alguna manera u otra, ¿verdad? Limitar la difusión de ese contenido. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que el gobierno le pida a estas plataformas, que esencialmente se han convertido en el periódico global, Sí. que censuren ese contenido. O sea, no sé, yo lo veo un poquito peligroso. Es como una raya... Es una línea fina porque hay cierta información que a lo mejor es bien incorrecta y pudiese hacerle daño Exacto, a a la un grupo gente. de personas. Pero también, oye, raya en la parte de libertad de expresión, pero lo más interesante es el momento que él hace público esta información, ¿verdad? Como que nos estamos acercando A las elecciones. a las elecciones. Yo sé que hay un proceso en el que está siendo investigado, pero Sí, yo está- creo que hay algo detrás de esto que a lo mejor va a dar un poco más de qué hablar en el futuro. Y al- Y algo que él dice que es bien enfático en eso, dice que ahora moving forward o requests que le lleguen del gobierno para este tipo de acción, pues no va a ser como pasó anteriormente, que simplemente fue, ok, dale, vamos a hacerlo, sino que primero vamos a hacer un fact-checking, averiguar si la información en realidad está cumpliendo, está fuera de los parámetros de las normas que tiene Facebook en su plataforma. Entonces determinan si hacen el takedown o no. So que está pushing back un poquito en ese tema de como que yo no voy a hacer lo que tú me digas. Y aquí es el asunto de estas redes sociales que empezaron como algo, ¿verdad? Pues personal, de conectar con tus amigos. Esencialmente hoy son medios, pero no son regulados como medios. Si yo aquí en Radio Isla vengo a decirles información, a causarle libelo, a mentir sobre personas, a decir que el doctor Fauci es un asesino, yo como comentarista y Radio Isla como medio está expuesto a daños, a demandas, a temas regulatorios, pero Facebook no, porque a Facebook no se le regula como un medio. Y Eso yo es creo que ahí es que está interesante. el choque del Claro. asunto, porque la realidad, y de hecho hubo varios estudios sobre cómo se propagó la desinformación en la pandemia, y descubrieron que sí era Facebook, era Instagram, era Twitter, pero esencialmente eran 20, 25 cuentas las que eran responsables del 90-95% de la desinformación, porque habían encontrado un nicho, un negocio, una popularidad apelando a esos asuntos, y pues el gobierno tenía que meterle manos porque voluntariamente Facebook no estaba haciendo Y nada. hay otro tema, que cuántas de estas cuentas eran quizás de posibles enemigos del Estados Estado. Unidos. Claro. El propósito Claro. de esto era hacerle Daño, daño claro. al país en sí. Sí, sí. Mira, nos quedan mes y medio de la temporada de huracanes. Que by the way, ayer leí una noticia que está más baja de lo que se esperaba, Al momento. pero el sí, agua sí. está más fría. No me, Sí. no me celebre, don Gino No, 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 Yarí, no estoy porque celebrando. vamos a Sabes entrar al peor mes, el mes de Tú sabes septiembre. que eso se pone de momento. Cuando vino María, cuando vino Irma, cuando vino Hugo, cuando vino George, fue Bueno, en septiembre. Ahora es que se pone interesante la Sí, ahora cosa. que se pone bueno, sí, calentito. Te pregunto, Gino, en tu caso y en general en la industria de telecomunicaciones, ¿cómo le fue en la tormenta Ernesto a Aeronet y al resto de tus colegas? ¿Y cuán diferente o cuán preparado tú crees que está hoy la industria vis a vis lo que fue Mira, María en 2017? Te puedo confirmar de que la experiencia tanto de nosotros en Aeronet como las demás empresas estábamos mucho más listos, estábamos preparados, pasamos por la experiencia de María, de ahí aprendimos mucho, ¿verdad? Tanto nosotros como las demás empresas. Se han tomado durante estos últimos 7 años pues medidas para estar más preparados para afrontar las situaciones. Siempre, obviamente, hay situaciones que van a afectar el servicio en una u otra área, específicamente el tema eléctrico, de electricidad. Eso es otro tema que podemos entrar en detalle más adelante. Pero sí, en efecto, estábamos preparados, estábamos listos, pudimos atender las situaciones rápidamente, como así las presentamos. Hubo una serie de fondos que se asignaron durante el pasado año para compañías de telecomunicaciones para que mejoraran sus sistemas de respuesta a emergencia. Ok. Unos programas impulsados por el gobierno local a través del Smile Island y en su momento Enrique Workers, que ahora está Michelle Cavilla allí dirigiendo la agencia. Y hubo un desembolso de fondos específicamente con el compromiso de que esos fondos fuesen usados
para la instalación de generadores, de placas solares, de todos estos sistemas que nos ayudan a nosotros a mantener la operación. Así que, pues, de cierta manera hay que agradecer, ¿verdad?, esta iniciativa de parte del gobierno. No siempre son cosas malas. Hay que obviamente, decir las cosas buenas. De hecho, estoy seguro que mucha gente desconocía de estos fondos. Sí, se asignaron, ha habido una partida multimillonaria para muchas cosas. La parte de, por lo menos, de energía eléctrica y de resiliencia fueron $30 millones. Eso es un montón. Sí, una suma considerable y fue equitativamente repartida por proveedores grandes y pequeños. Conozco muchachos que tienen una operación pequeña en una junta y recibieron su chavito para ellos también poder su generador y sus cosas. Así que no todo el dinero fue para las compañías grandes. Eso es muy bueno, ¿verdad? Eso está bueno. Y dentro de esas iniciativas hay otras más ahora mismo que están corriendo. Ahora hay un programa donde van a estar ayudando a la educación, ¿verdad?, en Puerto Rico para que la industria pueda contar con talentos entrenados para telecomunicaciones, con varios programas, que eso está muy bien. Nos están dando unos fondos también para... Eso para que ustedes puedan reclutar más personas preparadas. Exacto. Son dos fases. Una parte que es la parte educativa, que van a educar a los estudiantes en temas de la industria, ingeniería y instalaciones, técnico y todo esto. Entonces hay una parte de unos fondos para también ayudar al reclutamiento y van a fondear con unos bonos. Si yo contrato a una persona y se queda con nosotros un año y medio, pues hay unos bonos que se le da directamente a ese empleado. A esa empresa. Por mantenerse en la empresa. Son cosas buenas que están pasando. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a dar un mejor servicio a nuestros clientes y eso, mientras tengamos esas eficiencias, pues vamos a poder ser mucho más eficientes operacionalmente y darle mejor servicio a nuestros clientes, poderle bajar las tarifas, poderle dar un servicio más rápido, etcétera, etcétera. ¿Y la experiencia en Ernesto? Pues muy buena. Obviamente, como te comenté, agraciadamente Ernesto se desvió como que a última hora y no nos impactó directamente. Como te dije, hubieron un par de cositas que nos afectó, especialmente la parte de falta de electricidad. De power, sí. Pero con toda la preparación que ya tenemos y parte de estos fondos que nos han ayudado, pues pudimos básicamente mantener el sistema corriendo. Yo te puedo decir que estuve con mi servicio de aeronet en mi casa viendo Netflix tranquilamente. Después de que salí de aquí, tranquilamente. Estaba chateando bastante. Estaba chateando bastante. No se te fue el internet ni la luz. No se me fue. No se te fue el internet ni la luz. O sea, tú estabas activo. Y yo tengo el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. El internet de aeronet, chicos. Pero eso es bueno. Entonces, el Néstor no nos dio, ¿verdad? Bueno, algunos dirían que sí, pero no nos pasó por encima. Si llegara un María o un Irma, que sí no tuvo un impacto directo, ustedes como industria y Aeronet se sienten más listos hoy para poder responder a ese tipo de emergencias. Definitivamente, porque María, como dije, nos enseñó muchas lecciones en el pasado y se tomaron medidas para atender esas situaciones. Sí, María fue en el caso de la industria, fue literalmente el worst case scenario. El escenario peor que se había ensayado. Nunca habíamos pasado por una situación como esa. Esta industria técnicamente es bastante nueva. El último huracán fue George, pero fuerte fue Hugo en el 89. En el 89. Y no existía ni el internet. Por eso, y no era tan wireless como es ahora. George apenas estaban empezando los celulares en el 98. Exacto. Muchas lecciones aprendidas. Se han tomado innumerables medidas para mitigar todas estas situaciones. Ahora mismo, quizás yo lo que te puedo comentar es que el talón de Aquiles de la infraestructura en general en Puerto Rico son las líneas de transmisión principales de fibra óptica que contenían siendo la gran mayoría aéreas, que están en postes. Obviamente, en un momento de un huracán, esos postes pues se pueden caer. Hay varios proyectos para atender eso. Hay uno también que está apoyado por fondos federales del programa BID. Yo vi algo de unos tubos. Exactamente. Es un proyecto para compartir todo el mundo. Exacto. Sí. El gobierno local quiere coger estos fondos federales y aplicarlos de una manera equitativa para que todo el mundo, los proveedores puedan aprovecharse, y es haciendo un sistema de tubería a través de las rutas más importantes de Puerto Rico para que cualquier compañía de telecomunicaciones pueda poner su fibra óptica soterrada. Que esté menos propensa a ser afectada por un huracán, obviamente. Siempre puede pasarle que venga una excavadora a hacer un roto para la autoridad de la autoridad de acueducto y se lleve el tubo. Pero pues ahí tiene mejor control y menos probabilidad de que pase que un huracán, que ahí realmente no tienes control. Sí, es un solo punto en el cual ocurriría el problema y no te tumban. Sí. ¿Y eso se empezaría a construir o todavía eso está? Pues mira, ahora mismo eso está corriendo, la subasta se adjudicó ya la parte del diseño. Que entiendo que tan pronto esté el diseño listo, pasaremos entonces a la subasta de construcción. Bueno, quien único aquí puede tocar, porque ya no puedo tocar el escritorio, la mesa, pero Iraquí nos está tocando la ventana. Ya es Sean, que verdad que estoy de espalda y no voy a ir, aquí está el break. Bueno, así que hemos llegado al final de este primer
Claro, se fue rápido, Pues, ¿verdad? no, Gino bien nervioso. Vamos. 25 minutos son mucho tiempo. No, Mira, sí, entonces, no, adiós. sí. Se fue bien rápido. Se va volando el tiempo, Sí. además con dos personas como Jonathan y yo que hablamos hasta por los codos. Si nos dejan, seguimos. Podemos hacer programa 5 horas. Sí. José Izquierdo, gracias por estar aquí. Como siempre, un gusto estar contigo nuevamente Aquí para que frente tú a veas. micrófonos. Así es, y qué aquí lindo. por primera vez en Radio Isla, así que... Gino Villarini, presidente y CEO de Aeronet, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y aquí nos estaremos viendo cada 2 semanas. Sí, Dios mediante. hay muchos temas de que hablar. O sea, y usted también nos puede escribir si tiene claro. dudas o tiene preguntas sobre temas relacionados a tecnología o a internet o a servicios de internet. Pues nos puede escribir Sí, a través sí. de nuestras redes sociales y con mucho gusto se lo pasamos y lo atendemos aquí. Le podemos resolver también aquí en Radio Isla 1320. Gracias a ambos por estar con nosotros. 9:23. Hacemos la pausa. Continuamos en breve con más aquí en Puestos para Mañana.